Ahí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Algunos todavía están ah, viendo el vapor que sale de mi boca. Abrigadito y con una mantita sobre las piernas en este día de invierno aquí en el sur de Australia, cerquita de los pingüinos de Phillip Island y en el infierno de Arizona tenemos a Alex. ¿Cómo estás, Alex? Y por lo menos tu ambiente es cerca de los pingüinos. En medio creo que es cerca del diablo y todo el mundo. Este Ya está aquí sabemos en quién, candela. ya sabemos quién de los dos está en el infierno. Ya sabes, ya. No, acá uno se derrite, bro. Esto está súper caliente, súper caliente. Un verano vamos a tener bien Ol- caliente. Ola de calor también por allá por España. Mi mamá me dice, uy, hace un calor insoportable. Y yo le digo, mamá, yo voy a por el calor. No vaya a ser que ahora me bajen las temperaturas cuando voy a ir yo allá. Así que me lo mantengan. Pero parece que el mar Mediterráneo en estos días ha subido de 22 grados a 24 o 25 grados. O sea, para subir toda esa masa de agua a 2 grados, 2 3 grados, una cosa así, es, es tremendo, es tremendo. De todas maneras, a mí me ha entrenado mucho Australia, porque aquí también los veranos, a pesar de que yo vivo cerca de Phillip Island, donde viven los canguros, eh, en verano, el verano es criminal y el sol es abrasador aquí también. Pero bueno, ya llegará mi momento para quemarme. Imagínate cómo es acá, que acá, bueno, por lo menos yo, si me quiero bañar, tengo que bañarme solamente en la mañana, en la madrugada o hasta las 8 de la mañana. Ya después de las 8 de la mañana es agua caliente lo que me sale por la... No importa que la pongas en agua fría la llave, lo que te sale es agua hirviendo para pelar un pollo. Así que si no te bañas en la mañana, tienes que esperar al día siguiente o si no, tienes que aguantar el agua caliente hasta que te pele como un pollo, pero es horrible. Wow, wow. Mira, yo recomiendo a los varones, sobre todo de 40 para arriba, a todos en general, de acabar sus duchas siempre con agua fría. Y cuanto más fría, mejor. Eh, Yo me voy a tener y que traer un jarrito de hielo, entonces. sí, tú vas a tener que llenar la bañera y llenarla con hielo para poder salir de la ducha y meterte en la bañera. Sí. Ok, Alex, tenemos hoy un tema que creemos interesante, creemos hasta necesario, y comentar a nuestra audiencia que justo ayer hice con Urri y con Alfred un podcast en línea con la temática de hoy. Cuando se lo comenté a Urri, puso una cara como diciendo, uy, no será igual mucho el hecho de que lo estemos hablando aquí y lo vayas a hablar con Alex, etcétera. Y digo, no, creo que es importante que las personas lo escuchen en estéreo. Sé que el de Urri saldrá como por septiembre, en lo que ya tienen con Alfred la segunda temporada de Suma Herética, en su podcast. Y pues todavía tenemos las preguntas y respuestas que estamos subiendo en el canal, y son 12 de ellas y nos faltan todavía como 8 o 7 por subir. Así que cuando acabemos esas preguntas, ahí empezaremos a subir este tema. O sea, que serán unas semanitas más desde que está siendo grabado. Así que escucharán este y escucharán el de Suma Herética en el canal de Urri, con el podcast con Alfred, del tema Entonces, ¿en qué creemos? O así lo hemos titulado. Entonces, ¿en qué creemos? Y viene a raíz de una pregunta que se ha compartido en el canal, y una pregunta que se ha compartido o me la han hecho directamente a través de WhatsApp. Entonces, ¿en qué creemos? Viene a raíz de bueno, en el canal tenemos estudios como Moisés y el dedo de Dios, eh, estudios del origen histórico de las 12 tribus de Israel. O sea, tenemos el origen bíblico, como la Biblia nos dice que fueron
que nacieron las 12 tribus, y luego tenemos el origen histórico, o sea, lo que la No historia solo el realmente nos nacimiento, dice. sino todo lo que conlleva el que haya habido 12 tribus dirigidas por Claro, Dios, establecidas por claro, Dios. claro. Los últimos programas que hemos subido en el canal tenemos cómo se crea, cómo se decidieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Eh, en Moisés, una figura que es la figura central, no solo del judaísmo, sino es una figura importante, base patriarcal de, del cristianismo o aceptada en el cristianismo. Y sin embargo es una figura que su relevancia en la historia procede precisamente de una figura mitológica que tiene una relevancia en la historia humana, pero en sí es una figura cuanto menos llena o rodeada de muchas leyendas. ¿Ok? Entonces, claro, ha habido personas que le explotan la cabeza y le dicen, espera, 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 espera. Entonces, ¿en qué debemos basar nuestra fe? Te hago esta pregunta así a bote pronto, Alex, y arrancamos. Si lo que leemos en la Biblia no puede ser respaldado o no está respaldado por lo que es la historia en sí. Si lo que si hechos en la Biblia no pueden ser respaldados por la ciencia en sí, ni historia ni ciencia, entonces, ¿en qué creemos? ¿En qué tenemos que poner nuestra fe? ¿Cómo lo responderías tú así a bote pronto? Claro, no, iba a añadir una cosa antes de responder la pregunta, que estabas ¿Ya? hablando precisamente de la figura de Moisés, porque tocaste hace poco en tu canal acerca de Moisés como algo mitológico, algo así, ¿ves? Pero no solo está Moisés, hay otras figuras más que presenta la Biblia que también no se tiene ningún origen histórico de su existencia y cosas así, como Daniel, como incluso hasta el mismo rey David. Hay muchas cosas que se tienen como que no son ciertas y varios más, ¿me entiendes? Ahora, en Mm, cuanto a lo de la fe, es interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, dentro del cristianismo, siempre aprendemos, por ejemplo, este eslogan. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. ¿Me entiendes? Ese es un principio del cristianismo, o prácticamente es la base del cristianismo. ¿Me entiendes? Y no solo mm, estoy hablando del cristianismo en todas las denominaciones cristianas, ¿me entiendes? Porque todas las denominaciones cristianas usan la Biblia como la base o el reglamento o la regla de fe para guiar su fe y sus prácticas o sus creencias. Entonces, una vez mm, que se desmorona la Biblia, entonces tu fe te queda en el suelo, se desmorona igual. ¿Me entiendes? Y es algo por lo cual nos pasa, por lo cual también yo pasé. mm, Pero si te pones a pensar, o sea, hay cosas mucho más fuertes en las cuales basar tu fe que no sea en la Biblia. ¿Me entiendes? mm. Y bueno, cada cual va a tener que tomar su decisión. Pero, Ah, ¿iba a decir algo? sí, no, iba a decir que lo que se desmorona es inicialmente es el concepto de que la Biblia es nuestra norma de fe. Ujú, exacto. Porque la Biblia tiene su función dentro como un libro antiguo, como un libro escrito con ciertos propósitos, donde se puede extraer muchísimas lecciones, etcétera, etcétera, etcétera. El problema no es eso, el problema es en el pedestal que a lo largo de los años se ha puesto, y los siglos, se ha puesto la Biblia, entonces se ha puesto en un pedestal que no le correspondía. Claro, Y entonces, claro, el, en ese pedestal, junto con la Biblia ha agrupado prácticamente, al ser la norma de fe, entonces está agrupando tu comportamiento, está agrupando tus relaciones sociales, tus relaciones sentimentales, tus hábitos de comida, tus conductas sociales. Eh, exacto. está.
condicionando tu creencia, las decisiones que vas a hacer en un futuro, las decisiones que has hecho en el pasado. ¿Por qué? Porque es tu norma de fe. Entonces, si, si la Biblia está posicionada y se la ha posicionado, porque ella en sí es un libro, ella no se puede posicionar en un lugar u otro, es el crédito y el posicionamiento que el hombre le da. El Ujú. hombre, la religión, las instituciones religiosas, lo que sea eh, al ser puesto en un pedestal, cuando tú quitas la Biblia de ese pedestal que no le pertenecía desde un primer momento, estás también quitando, al ser tu norma de fe, qué hago ahora, cómo me comporto ahora, qué como ahora, qué día descanso ahora, cómo me visto ahora, No, y qué con quién cosas hablo personas me ahora. relaciono, qué personas me relaciono, quiénes son mis enemigos, Claro, incluso, quiénes serán mis claro, amigos. Y todas esas cosas afectan a todo, afecta a todo. claro. Entonces, vamos a, igual que te parece, si analizamos ese concepto en el cual unos pueden, sin darse cuenta, haber vivido en una bibliotría o idolatría de la Biblia, eh, que no le corresponde a la Biblia, y sin embargo, ¿cuál es la función o cuál fue el propósito o cómo se debería estar leyendo la Biblia en un primer momento? Si la Biblia no es una norma de fe, una base. De hecho, tenemos una de las preguntas que hemos subido en el canal. La Biblia no es el mapa para la humanidad. Y sabemos, o sea, está demostrado que la Biblia no es un mapa para la humanidad por una sencilla razón. Porque todos aquellos, diferentes denominaciones, diferentes familias, diferentes congregaciones, diferentes individuos que tienen la Biblia bajo el brazo y la usan como la base, el mapa Ujú. de guía para ir de principio a fin, todos ellos piensan diferente. Analizan las profecías diferentes, analizan los comportamientos diferentes. Unos guardan el sábado, otros guardan el domingo, otros no guardan ningún día. ¿De dónde sacan la información? De la Biblia. Unos creen que cuando te mueres te vas a dormir, otros que cuando te mueres vas directamente al purgatorio, otros que cuando te mueres vas al cielo, al infierno, el infierno te va quemando de a poquito, otros te quema por siempre, por siempre, por siempre, nunca pereces. Eh, Y unos... Claro. paradójicamente son los que menos, oh, y me voy a incluir, porque yo también tuve un momento en que puse la Biblia en ese lugar. Mm, Cuando uno tiene la Biblia como esa norma de práctica y de fe, te conviertes en la persona que menos lucha por la humanidad. mm. Pero luchas por la opinión que tú tienes de la Biblia. Luchas o por la interpretación que tú tienes por la Biblia. Porque precisamente acabamos con un montón de denominaciones porque cada uno están defendiendo su verdad. Fíjate que hay un comentario en una de las preguntas que publicamos hace poquito y también refuerza la necesidad de este programa hoy, en el que decía, me he dado cuenta en este canal, hablando por el canal de seminarios, que los temas son interesantes, pero las conclusiones son meras conclusiones por parte pues por parte de los que llevan el canal, ¿no? En este caso, o sea, son interpretaciones propias. Y es por eso que existen tantos problemas y tantas diferentes denominaciones, porque tengo entendido, mi entendimiento es que la Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta sola y cuando la Biblia, no dejamos que la Biblia se interprete sola, acabamos con un montón de interpretaciones y acabamos con un montón de denominaciones y acabamos con un montón de opiniones. Le dije a Mary, sí, públicalo y contestamos esa pregunta diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, ¿acaso estás implicando con tu pregunta que existe un grupo que
deja que la Biblia se interprete de sí sola y que tenga la interpretación correcta y que no inyecte en el texto, en la interpretación y en sus doctrinas sus propios filtros, sus propias interpretaciones. Todavía a día de hoy no tenemos respuesta. No sé si esa persona responderá a esa pregunta. Pero básicamente a mí me dio la impresión como que como que esa persona indirectamente podría estar diciendo, existe una denominación, existe un grupo que sí que deja que la Biblia se interprete así sola, y ese grupo es el mío. Ujú. Ahora, fíjate tú, fíjate qué interesante es esa. Y todos estos son cosas que han llevado a la Biblia a posicionarse en el lugar que tiene dentro del cristianismo, como la regla de fe y práctica. Mm. Pero fíjate qué contradictorio es esto. Siempre repetimos esa frase que la Biblia se interpreta a sí misma o que la Biblia se interpreta sola. Sin embargo, tú y yo pasamos 4 años de nuestra vida estudiando para poder interpretar la Biblia. Ujú. Entonces, si la Biblia se interpreta sola, ¿para qué tienes que dedicar 4 años de tu vida para buscar tools o herramientas que te ayuden a interpretar la Biblia? ¿Me entiendes? Mm. Y no solo, Claro, tú y yo nos pasamos 4 años. Hay quien se pasa mucho más haciendo maestrías, haciendo doctorado de cómo interpretar la Biblia. Estudiando idiomas, estudiando lenguaje, ¿me entiendes? Estudiando arqueología, diferentes cosas que ayuden para interpretar la Biblia. Entonces, claro, ¿cómo tú puedes sostener de que la Biblia se interpreta sola? O que se interpreta a sí misma. O sea, mm, no hace sentido. Es lo más ilógico del mundo. claro. Y como mapa, si lo que queremos es ir de A B y tenemos un mapa para llegar a B, ¿cómo es que usando el mismo mapa llegamos a tantas diferentes denominaciones? Esa persona que comentó en el canal puede decir, bueno, porque cada uno pone su propia interpretación. Ok, entonces, ¿cuál es la verdadera? Porque entonces la Biblia en sí no nos está dando pistas de cómo hacerlo. Porque no, todos no pueden ser poco sinceros a la hora de hacerlo. De hecho, las personas que yo conozco que la estudian y que están convencidos de sus interpretaciones, etcétera, no están yendo ahí con una falsa humildad, no están yendo ahí con una agenda oculta. No, no, están yendo ahí tras una oración, tras abrir la Biblia, tras arrodillarse entre sus páginas y decir, muéstrame, Padre, Ujú. y buscar los versículos y hacer su estudio y dedicar sus horas y levantarse a las 5 de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego Dios me ha dicho algo diferente a mi vecino que ha hecho exactamente lo mismo y ha usado el mismo libro. Y entonces, eh, creo que una de las cosas que ha influido en ese mal uso de la Biblia, en ese mal uso, es el hecho de hacer a la Biblia la base de la fe. De ahí la pregunta, ¿en qué entonces creemos? ¿Por qué? Porque la Biblia es la base de la fe, tenemos que creer en la Biblia. Sí, pero incluso dentro de la Biblia, ¿en qué cosas creemos? Porque te tienen que educar, porque si no, no vale. Alguien te tiene que dar un estudio bíblico. Alguien te tiene que decir lo de la ley y la gracia. Y algo te tiene que decir qué leyes ya no valen, qué leyes sí vale. O sea, alguien te tiene que educar. Ya no vale simplemente con leer la parábola. Porque la parábola la entiende todo el mundo. No, no, pero ahora es la justificación, es la santificación, es la glorificación. Es la naturaleza de Cristo antes de Adán. No, no, es la naturaleza de Cristo después de Adán. Claro, Son, claro. es un Dios con tres cabezas, es un Dios con tres personas, es un Dios, un hijo unigénito engendrado en la eternidad y un espíritu que es persona o un espíritu que es aire, que es respiro, etcétera. ¿De dónde sacan todas esas diferencias? Todos tienen sus versos, todos tienen sus versículos para ello. Ujú. Entonces, la Biblia, como se ha usado para todo, a día de hoy se vende el pan de Ezequiel como receta Ahí lo alimenticia. tengo en mi refrigerador, el pan de sequía. Ahí lo tienes en tu refrigerador. Ok. Nosotros tenemos un vídeo ya muy antiguo hablando del pan de Ezequiel. ¿Por qué? Porque la Biblia vale para todo. Como es tu norma de fe, vale para todo. Entonces,
Quiero saber lo que comer. Bueno, tengo Levíticos 11. Ahí me va a decir qué animales comer, qué animales no comer. No comer el puerco, pero puedo comer esto, lo tal. Que, que luego quiero decir, bueno, no, pero es que yo voy a ser vegetariano. También tengo mi versículo, porque me voy a Edén 1 y ahí en Edén 1:29 ya puedo leer de todo árbol y todo fruto, etcétera, etcétera. Bueno, ya tengo mi versículo. O sea, uno está haciendo un asado con su versículo en Levíticos 11 y el otro está haciendo su hummus de garbanzos con Génesis 1:29. Ahora, ¿qué receta de pan? Fantástico. Voy a la Biblia. La Biblia me va a dar la receta de Ezequiel, el pan de Ezequiel. Y en este vídeo antiguo tenemos cómo el pan de Ezequiel es un pan de maldición. Mm, Es un pan de maldición. De hecho, le pide, o sea, en la receta es cocinarlo en excremento humano y el profeta pide por favor que sea excremento de animal. Es un pan de maldición. No es un pan porque tiene todos los aminoácidos esenciales, porque es el pan ideal, pero así está expuesto. Está en la Biblia, es receta que Dios le da al profeta Ezequiel, por lo tanto, no hay mejor pan que el pan de Ezequiel, porque nos vale para eso. Pero no solo eso. ¿Quieres saber si hay una circunferencia en la Biblia? Me voy al libro de Salmos o me voy al libro de Job y hay un versículo que pone la circunferencia de la Biblia. Pero ¿estás convencido de que la Biblia es un libro de ciencia y por lo contrario a la circunferencia, crees que la Tierra es plana y que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra? No hay ningún problema, me voy a la historia de Josué. Y porque el sol se para en el cielo. ¿Por qué? Porque es el sol que se mueve. Porque si el sol se para en el cielo, no puede ser que la Tierra esté girando alrededor del sol. Tiene que ser viceversa. Entonces, todos tienen su versículo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo trato a mi esposa? Me voy a la Biblia. La Biblia es consejería familiar de relaciones íntimas. O me leo Cantar de los Cantares si estoy hablando de más intimidad. ¿Que quiero saber de dieta? Me voy a Levíticos, me voy a Génesis, me voy al pan de Ezequiel, me voy a diferentes, me voy a Isaías, ¿no? Mantequilla, ¿cómo es? Mantequilla y pan que comía para la receta para el hijo creo que es en Isaías 9, etcétera. ¿Que quiero ciencia? Pues ya tengo 7 días, así está la ciencia. En 7 días se creó, en la Tierra son 6.000 años. ¿Por qué? Porque la Biblia me está diciendo que son 6.000 años y como la Biblia también es de ciencia, es de cocina, es de ciencia, es de psicología, es de historia. ¿Que quiero historia? ¿Qué me dice la historia? Que, que hay un montón de referencias que no coinciden históricamente con la Biblia? Pues voy con la Biblia. No me importa lo que los artefactos, las evidencias, las inscripciones en piedra me digan en el Oriente Medio, lo que sea. Si la Biblia me dice una cosa, entonces trato la Biblia como, al ser la norma de fe, ya es la norma de fe de todo. claro. De No, no solo historia, eso. El problema es claro. que cuando nosotros asumimos que la Biblia es norma de fe y la norma de práctica, y es la que determina las cosas que debo hacer y que no debo hacer, o que debo creer y no debo creer, siempre, siempre. Esto es una cosa que es absoluta. Aquí no hay ningún tipo de margen de que no sea así. Siempre yo voy a utilizar lo que yo quiero de la Biblia y voy a desechar lo que yo quiero de la Biblia. Porque, por ejemplo, en todos los ejemplos que tú pusiste de cómo trato a mi esposa, hay quienes van a tratar a su esposa dándole palo y piedra y apoyados en la Biblia. Hay quienes van a Ujú. tratar a su esposa dándole beso y cariño, apoyados en la Biblia. Hay quienes van a usar en la Biblia el día de reposo como sábado, otros van a usar el domingo, y si te descuidas, otros van a usar ninguno porque también están apoyados en la Biblia. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, todas las cosas, si vas a hablar de quién es Dios, de cómo es, del carácter de Dios, de si existe el Espíritu Santo, si no existe, si existe la Trinidad, si no existe, todas esas cosas, siempre tú vas a tener que usar textos que te convienen para apoyar lo que tú quieres creer y votar otros textos que no te convienen porque no apoyan lo que tú quieres creer.
¿Me entiendes? sea, Siempre, no hay ningún momento en que esto no lo haga. Toda persona que usa la Biblia como su norma de fe y práctica, siempre tiene que hacer eso. Tiene que hacerlo. Admítalo o no lo admita, pero siempre es algo que va a tener que hacer. ¿Me y entiendes? en el lugar más radical de esa práctica se encuentra el hecho de que uno pueda pensar sobre sí mismo y sobre su propia interpretación como la verdadera. De hecho, de ahí se originan las guerras religiosas, guerras denominacionales, guerras o sea, entre el catolicismo y el protestantismo. Pero luego dentro del protestantismo uno puede decir, bueno, en el siglo XVI con Martín Lutero, en el 517, etcétera, está el protestantismo y está el catolicismo. No, espera, 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 que los calvinistas mataban a los anabaptis o anabaptistas, que los mataban, que los sumergían en el río, como los calvinistas no bautizaban, sino que hacían lo mismo que hacía el luteranismo y hacía lo mismo que hacía el catolicismo, que era echar agüita como símbolo de bautismo, y los Anabaptistas dijeron, no, 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 aquí vemos que Juan el Bautista los sumerge, entonces nosotros vamos a sumergirlos. Entonces se convierte en otra diferencia interpretativa usando la misma norma de fe que es la Biblia. Entonces los calvinistas ahora tienen no solo el catolicismo como enemigo, no solo el luteranismo como diferencial, porque no opinan lo mismo, porque en el calvinismo existe esa predisposición a ser salvo o no, y luego ahora tienes el enemigo de los anabaptis o anabaptistas, en los cuales fueron asesinados por calvinistas en el río con la frase, ¿queréis sumergiros? Nosotros os vamos a sumergir. Y los ahogaban, los metían en el río, fuera de Geniva, etcétera, y los metían debajo del agua y los ahogaban. O sea, que ya eran protestantes entre protestantes. Que tenemos que darnos cuenta también que cuando llegan los italianos y los irlandeses a Estados Unidos, hay una razón principal por la cual los Estados Unidos que se están formando, que están ya formados, tienen una aversión, una especie inicial, por lo menos, de rechazo contra el irlandés, el italiano y el mexicano. Porque el irlandés es católico, el italiano es católico y el mexicano es católico. Pero el organigrama gubernamental estadounidense era protestante inglés. Entonces ya no es solo los blancos contra los latinos o los. No, no, no. Sino que unos eran católicos y los otros no. Por eso cuando John Fitzgerald Kennedy se convierte en el primer presidente católico, que por cierto es el primero que han asesinado, bueno, después de Lincoln, pero en la época moderna es el que han asesinado. El primer presidente católico, hubo tanto revuelo dentro de ciertas denominaciones porque diciendo, ajá, fíjate, aquí vienen ya, la marca de la bestia viene el catolicismo. ¿Por qué? Y no nos damos cuenta que esa interpretación es una interpretación cultural por Ujú. la aversión que tiene ciertas áreas del protestantismo contra el catolicismo y es cultural. Las guerras religiosas vienen de ahí. Claro, por supuesto. Y tú sabes, hay muchas cosas. Hay algo, una cosa que sí quiero aclarar. Del objetivo de esto no es que la gente ahora dejen de leer la Biblia. El que quiera leer la Biblia puede leerlo. El que quiere leer el Corán puede leerlo. El que quiere leer el Bhagavad Gita puede leerlo. O sea, no importa el libro sagrado que tú quieras leer de cualquier religión. ¿Me entiendes? Tú eres libre de leer lo que tú quieras. ¿Me entiendes? De hecho, todavía nosotros incluso leemos la Biblia. Algunas cosas de la Biblia Ujú, cuando debatimos acá. Muchos de ujú, los programas que hemos hecho son basados en historias de la Biblia y en ujú, lectura de la Biblia. O sea, yo solamente estoy hablando, o nosotros estamos hablando de que
hay ciertas cosas que uno debe estar consciente cuando pone la Biblia o cualquier otro libro sagrado, como su norma de fe y práctica. ¿Me entiendes? Tú tienes, es simplemente eso, uno tiene que estar consciente de qué es lo que está pisando y qué es lo que está haciendo. Y si quieres ignorarlo por completo, está bien. Y si quieres seguir asumiendo lo que es la posición que tiene, está bien también. O sea, cada uno tiene que tomar la decisión que quiere hacer en la vida. ¿Me entiendes? Claro, Pero no es nuestro interés ninguno del que, hey, no dejes estudiar la Biblia, o no leas la Biblia, o bota la basura, o haz lo que tú quieras. O sea, cada cual decide lo que quiere hacer en su vida, ¿me entiendes? Y cómo claro, quiere vivir su vida, y dónde quiere basar su fe, y dónde quiere basar su práctica. Pero de que corres el riesgo de dañar a personas, sí, lo corres el riesgo. claro. Bueno, de hecho, nos pasamos en evidencias. Evidencias que vemos en todos los lugares y evidencias propias de nuestra propia experiencia también. O sea que tampoco es que nosotros hayamos sido ajenos de haber dañado a personas precisamente por creencias extraídas con nuestros propios filtros, leyendo un mismo texto que de una u otra manera pues han ofendido a personas, de una u otra manera nos han separado de personas o nos han hecho eh, juez y ejecutor de juicios Ujú. sobre personas, porque no estaban en línea con nuestras creencias basadas en la Biblia. Ahora bien, eh, imagínate que, que tienes 10 Biblias, por poner un número así genérico, tienes 10 Biblias. El error, uno de los errores principales se nos ha vendido a la humanidad desde el siglo tercero antes de Cristo. Y digo desde el siglo tercero porque aquellos que hayan visto los vídeos de la historia de las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera, lo que es el editado final de la Biblia y el judaísmo como se conoce y como se establece como religión, estamos hablando de la época del Segundo Templo. O sea, estamos hablando del regreso de Babilonia y Persia, del 450, el 400, 300, etcétera. Resulta que en el periodo helenístico, los griegos en la zona de Judea, los griegos vienen con Homero, vienen con Platón, vienen con obras que son guías sociales para ellos, son incluso mitologías que les dan la identidad de dónde proceden. Ahí viene Zeus, ahí viene Hércules en esos establecimientos. Tienen sus leyes, tienen su cultura, pero tienen sus escritos y tienen sus autores. Cuando ellos preguntan, ¿y vosotros qué tenéis? El pueblo judío dice, bueno, nosotros tenemos la Torá, que es la que seguimos, y tenemos los profetas. ¿Y quién escribe esto? Y ahí es donde nace eso de que la Torá lo escribe Moisés bajo esa necesidad de decir, bueno, estos vienen aquí y todos tienen un hombre que ha escrito esto. Nosotros, ¿quién tenemos? ¿Quién ha escrito esto? De ahí sale la tradición de que Moisés escribe la Torá. Del siglo III, en el periodo helenístico o periodo de Grecia. Entonces, desde ahí en adelante se convierte, se pone la Biblia en ese pedestal. Pero para mostrar otra imagen, imagínate que tienes 10 Biblias y en ese proceso, durante siglos, que nos llega a nosotros, como les ha llegado a generaciones anteriores también, porque estas diferencias doctrinales y guerras y religiosas, etcétera, bueno, existen desde que existe un canon bíblico y anterior. ¿Ok? Entonces, tienes 10 Biblias y entras en una biblioteca. Y yo, y yo te digo, ok, en esta biblioteca tienes la sección de salud, tienes la sección de historia, libros de salud, libros de leyes, libros de ciencia, libros de comportamiento humano, libros de etcétera, 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 libros de biología, libros de anatomía, libros tal. El error más grande que se ha hecho con la Biblia, y si tuvieras 10 es poner una Biblia en cada una de esas secciones. Entonces tú vas a la sección de historia y tú tienes libros de historia, ta, 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 y como referencia histórica tienes la Biblia. Luego si vas al lugar donde libros de ciencia,
Pues tú tienes los libros de ciencia y ahí encuentras una Biblia también. Libros de cocina, aquí también encuentro una Biblia. Ese es el error que se ha hecho la Biblia, porque la Biblia en realidad pertenece a una categoría. Pertenece a una categoría literaria o tiene una narrativa en particular. Y la narrativa de la Biblia no le hace a la Biblia pertenecer a ningún otro grupo que no sea el de la metafísica y la teología, que es donde se encontraría el Corán, donde se encontraría el libro de los muertos egipcio, donde se encontraría el libro de Mao Zedong con el taoísmo, etcétera. Se debería encontrar ahí. El problema es que cuando tenemos una adoración bíblica y se nos dice que es la norma de fe, en esa biblioteca tenemos a la Biblia puesta en todas las categorías. En todas las categorías está. ¿Por qué? Porque es la Mm. norma de todas tus creencias. Entonces está en toda la categoría. Entonces, cuando nosotros analizamos la Biblia en la categoría que le pertenece, que es la categoría de la teología y la metafísica, nos damos cuenta que dentro de esa categoría hay mucho que aprender. Y todo lo que hay que aprender y nos quedaríamos cortos, todo eso no entra dentro de la Biblia. La Biblia también se queda corta en toda esa categoría, que no es una categoría en la cual solo le pertenezca a la Biblia. De hecho, si sumas todos los libros escritos en la filosofía, de la filosofía, el pensamiento existencial, la metafísica y la teología, y juntas todos los libros, todavía nos quedamos cortos. O sea, si con todos los libros escritos en esa sección todavía nos quedamos cortos, ¿cómo vamos a entender que uno solo de ellos, la Biblia, lo llena todo? Claro, no, y no solo eso, fíjate, todas estas cosas, el hecho de utilizar la Biblia para todo ese tipo de cosas, todo surge de, no sé cómo sería la palabra, pre, prepusos, Una presunción. exacto, exacto, de cosas que realmente ni los mismos escritores de la Biblia nunca claim, ¿me entiendes? Nunca Ujú. intentaron. Nunca, Nunca nunca, claro. expresaron que fuera así. Por ejemplo, una tan sencilla como la que hemos estado hablando, la Biblia es la norma de fe y práctica. Ningún Ujú. escritor en la Biblia tú te encuentras que asume esa posición. ¿Me entiendes? En primer Claro. lugar, porque ellos no crearon la Biblia. Ellos crearon una serie de cartas, de libros, de manuscritos, de diferentes cosas, que nunca fue la intención de que se compilaran todos en una Biblia. Eso es lo primero. Entonces, ninguno de los escrituras, de los escritos que ellos hicieron, fueron con la intención de que asumieran la norma de fe y práctica de la comunidad a la cual estaban escribiendo. ¿Me entiendes? Porque en primer lugar, para el judaísmo, la norma de práctica era la ley. Ujú. La ley de Moisés, o sea, era la norma de práctica, era lo que ellos se guiaban para practicar. Y la fe la basaba en Jehová, ¿me entiendes? En su Dios. Entonces, Mm. eso es algo que viene del cristianismo, es una asunción que ha hecho el cristianismo, ha sido la premisa que sacó el cristianismo y lo hemos tomado así como un hecho. Y lo mismo pasa con la creencia y el hecho de que nosotros en el cristianismo se asuma la Biblia como la norma de fe y práctica viene del hecho de también la creencia de que se cree de que la Biblia es la palabra de Dios, cosa que tampoco ningún escritor de la Biblia claim, o sea, o expresa de que sea así, ¿verdad? Ningún escritor de Ujú. la Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios, por varias razones. Uno, porque la Biblia tampoco estaba a intención de ninguno de los escritores, ni tampoco se había hecho, ni ninguno dice mis cartas tienen más valor que las cartas de Pablo o que las cartas de Pedro tienen más potestad que las otras cartas o que el otro libro o que aquel libro que escribió el profeta tal. O sea, nadie tiene esa intención de ninguno de los escritores de la Biblia. Entonces, son preposiciones, se me fue la palabra, no sé cómo decirlo. Eh, sí. ¿Tú entiendes? Presapu- La gente, yo espero que yeah. entiendan también. Presunción, presunción. Eso mismo, Presunciones. 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 Que la gente o sea, que el cristianismo ha lanzado y se ha tomado como que son ciertas o que es así, ¿me entiendes? Nadie las ha Ujú. discutido, nadie se ha encargado de mirar si es así o no. Simplemente la hemos asumido, la hemos adquirido y ya la damos por sentado, ¿me entiendes? Antes de coger cualquier cosa.
Bueno, en eso habría una matización y sería cuando dices que nadie ha declarado eso, etcétera, tenemos, digamos, ese pedestal donde a ese pedestal se sube, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la figura de Esdras, lee del libro de la ley, que bien es verdad lo que acabas de decir, sí, que cuando Esdras está leyendo el libro de la ley, Malaquías no está escrito. Cuando Esdras está leyendo del libro de la ley, eh, Hageo no está escrito. O sea, hay un montón de otros libros que no están escritos, ni siquiera el libro de Job. Cuando Esdras se sube a esa plataforma y dice, y leían del libro de la ley, y los sacerdotes les daba al pueblo la interpretación. ¿Ok? En otras palabras, esto es la Biblia, pero te doy la razón de que no estaba hablando de la Biblia, estaba hablando en ese caso de un documento Exacto. anterior o paralelo, llamar el Torah si acaso, ¿ok? En el cual se está presentando el Torah y tiene, digamos, entre paréntesis, el encabezamiento es básicamente voy a leer la palabra de Dios. Entonces, el pedestal donde se pone ese documento es un pedestal que se asemeja mucho al pedestal donde el cura en mi pueblo leía cada domingo de la Biblia o de los evangelios, y en el pedestal donde ponía la Biblia y leía de ella, estaba escrito palabra de Dios. Esa declaración, esto es palabra de Dios, tenemos que llegar a, digamos, a reconciliarnos con la idea de que esa declaración es una declaración eclesiástica, sacerdotal en el caso judaico con el Torá, y la declaración sacerdotal, rabínica, de que esta es la palabra de Dios, pueblo mío, sígueme, y que todo el canon bíblico es palabra de Dios, esa declaración la hace el hombre y no cualquier hombre. Esa declaración le hace un sistema eclesiástico en el cual nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, mujeres, someteros a vuestros esposos, palabra de Dios. Y toda la congregación repite, palabra de Dios. Ujú. Si tú quieres ver los mecanismos de inducción mental que se utilizan en las sectas, una de esas tácticas es la misma táctica a la hora de vender una aspiradora de puerta a puerta. Es hacer que la persona con la que estás vendiendo un producto repita frases que tú acabas de decir. O sea, no me digas que no es bueno tener una aspiradora que pueda sacar todos los ácaros de tu colchón y de tu almohada. ¿A que sí es bueno? Sí, es bueno. ¿No? Acabas de confirmar. Palabra de Dios. Palabra de Dios. O sea, nosotros nos estamos dando cuenta que a día de hoy, en el 2025, nosotros en nuestra mente tenemos el eco de 1900 años o 1700 años de nuestros antepasados repitiendo palabra de Dios, Bueno, y palabra de Dios, eso es palabra de Dios. programación mental. Es una Programación programación mental. mental, es una inducción mental. Y no solo eso, que dentro de esa palabra de Dios, en realidad, como tú dices, la Biblia, si nosotros no supiéramos lo que es y encontramos ese libro, y nadie nos dice lo que es. No hay un teólogo, no hay un pastor, no hay un cura, no hay una iglesia y no hay un organigrama eclesiástico que nos redirija a ver ese libro como palabra de Dios. Lo leeríamos como una narrativa. Dentro de esa narrativa, veo que este autor, en su manera más primitiva de aquel entonces, creían que si algo te pasa mal es porque has sido desobediente a Dios, pero lo estaríamos leyendo desconectados de que ese mensaje es para mí directamente. Yo no tengo que estar creyendo
que si algo me pasa malo a mí es porque he desobedecido a Dios y Dios me está castigando. Lo puedo ver en el personaje que estoy leyendo, pero no lo tengo que aplicar a mí. Eso si encuentro la Biblia por ahí en una biblioteca y no tengo idea de lo que es y no tengo absolutamente ningún tipo de punto de referencia eclesiástico. Leo la Biblia tal y como es, un documento eh, de la antigüedad con un tipo de narrativa que usa metáforas, que usa alegorías, que usa leyendas y que usa mitología para contar ciertas cosas. Entonces, en realidad, nuestra entrada con la Biblia es el resultado de un satélite conector entre nosotros y la Biblia. Ese satélite conector es una estructura eclesiástica que ha influenciado una cultura. Por ejemplo, en España, en mi época, tú nacías y todos los niños se bautizaban, pero es cultural. Y todos los niños tenían la primera comunión. Todos los niños que ibas al colegio, los mismos compañeros del colegio, el domingo de la comunión eran tus compañeros de la comunión. Entonces, pero es una estructura en la cual ya te están diciendo qué posición tiene esa Biblia. Entonces hay unos satélites conectores, unos receptores entre tu mente y ahora cómo tomas la Biblia, palabra de Dios. Cuando cae la Biblia de ese pedestal, muchas de las veces, si no todas, es porque anteriormente han caído esos satélites de conexión con la Biblia. Te pongo un ejemplo. Había un matrimonio en Estados Unidos que tenían un ministerio cristiano de familia y hacían campamentos de familia, etcétera. Él escribió muchos libros, vivían en una zona hacían homeschooling, escuela en el colegio, la familia perfecta, porque seguían la Biblia, porque seguían la palabra de Dios, sin adulterar, etcétera, etcétera. Y atrayeron a mucha gente. Él vendió muchísimos, muchísimos libros. Y nosotros teníamos unos amigos, nosotros leímos parte de esos libros y en sí se veían libros de ayuda, o sea, que te ayudaban. Este hombre hablaba con Dios. O sea, hablaba con Dios en la paz de la naturaleza donde vivía ahí en Estados Unidos. Dios le decía, le mandaba mensajes, pero no eran mensajes así proféticos, no, no, sin mensajes para la familia, ¿no? Cómo tratar a tu hijo, lo que nosotros podríamos llamar, ¿no? Pues escucha un poquito tu conciencia, que muchas veces la conciencia está también reorganizada por tu propia educación. Una persona que ha sido educada de una manera también va a tener una afinidad según qué actividades en su conciencia. Bueno, el caso es que nosotros teníamos unos amigos aquí que, bueno, son amigos míos, siguen siendo amigos, que eran, vamos, que estaban hasta considerando ir a uno de los campamentos a Estados Unidos. O sea, de llevar a toda la familia ya, pagar los billetes de avión, pasar un mes en Estados Unidos para poder estar en los campamentos con esta familia, etcétera, etcétera. O sea, estaban muy, muy metidos. Ibas a su casa y tenían todos los libros de este matrimonio estadounidense, tenía todos los libros, tenían audios, entrabas en su auto y tenían los CDs de los sermones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente aparece una notificación en la cual el hombre es obligado por su esposa a salir públicamente y confesar que lleva 10 años, él, poniéndole los cuernos a la esposa con la secretaria del ministerio. 10 años llevaba. Y no solo eso, sino que además la chica tenía como 22 años menos o una cosa así. Bueno, este matrimonio, sobre todo ella, quemó los libros, dejó de ir a la iglesia, dejó la Biblia y dejó todo. Dejó todo. Todo, 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 todo. No quiere saber nada de nada de nada. O sea, te das cuenta y dices, espera, pero ¿por qué dejó la Biblia? Porque el satélite, digamos, el receptor de entrada, el filtro que les permite ver la Biblia y cómo leerla y cómo exprimir los mensajes de ella, se rompió.
porque era una persona. Eso ocurre también cuando una denominación, empiezas a darte cuenta de los fraudes de las denominaciones. Tienes una Mm. denominación que te dice, espera, espera, que me han mentido aquí, espera, que esto no es así, espera, que en realidad se están llevando el dinero aquí, que esto es una copia, que esto es plagio, que en realidad esto que es lo otro, que... Entonces, el satélite, el receptor, el punto de entrada hacia cómo tienes que tener la Biblia, ¿cuántas personas por los eventos que ocurrió de abuso dentro de la denominación más pública al respecto? Porque el abuso ocurre en todas, pero de la Iglesia Católica, ¿cuántas personas mencionas la palabra Dios y les sale urticaria? Les sale urticaria. ¿Por qué? Porque el punto, el satélite, el receptor de entrada a ese mundo de palabra de Dios era personajes que hablaban en nombre de Dios y de puertas hacia adentro estaban abusando de niños. Entonces, ese todo el organigrama, pues colapsa. ¿Por qué? Porque Ujú. ya no es solo una idolatría de la Biblia, sino es una idolatría de las voces que a ti te influencian en cómo leer la Biblia, cómo tomar la Biblia, etcétera. Ya no es la idolatría de la Biblia, sino es la idolatría de este pastor, la idolatría de este personaje, la idolatría de esta denominación, la idolatría de este predicador, de este evangelista, de esta persona más santa, la idolatría de los santos, la idolatría de los teólogos o de los pastores, o de la idolatría de YouTubers, de gente que tiene canales en YouTube. Espero que nadie nos haya idolatrado a un cubano y a un español, porque vamos, ahí sí que han caído muy bajos. Como nos estén idolatrando a nosotros, Alex, ya el nivel de idolatría está bajando estos días, ¿eh? Cada vez está Todas bajando las más. oraciones que me hagan no van a ser contestadas. No, no van a ser, no van a ser contestadas. Pero eh, hay personas que han seguido a gente en YouTube y se les ha caído el mito, se les ha caído la persona, se les ha caído el ídolo y todo lo que ese ídolo representaba. Ahora bien, en inglés hay una frase que dice tirar, tirar por el desagüe el bebé con el agua de la bañera. Ujú. Don't throw the baby with the bath water. O sea, no tires al bebé por el desagüe con el agua de la bañera. O sea, el agua de la Cierto. bañera sucia, donde has bañado al bebé, sí, esa tírala, pero no tires el bebé también por el desagüe. Entonces, el bebé, bajo mi entender, no es la Biblia. El bebé, en un intento primitivo y antiguo que hace la Biblia, es el mismo bebé o esa reposición, o esa reconstrucción o construcción de ese bebé, de ese bebé que hace el Corán, que hace el libro de los muertos egipcio, que hace la filosofía, que hace la metafísica, que hace Platón con el mundo de las ideas, que hace Nietzsche con el superhombre y el retorno de Zaratustra. Están haciendo lo mismo. El bebé no es Dios siquiera, o la imagen de Dios. El bebé en sí es algo que es innato en el ser humano por el mero hecho de tener conciencia. El bebé es esto. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de tanto sufrimiento? ¿Qué pasa cuando yo muero? En ese intento de responder esas respuestas, aparece la Biblia, aparece el Corán, aparece la República de Platón, aparece el superhombre de Nietzsche, de Kant, aparece Rousseau, aparece Descartes. La conciencia humana tiene preguntas. Y el problema es que cuando tú atribuyes a la Biblia todas las respuestas y en una investigación y en un escrutinio más detallado te das cuenta que todas esas preguntas no están respondidas en la Biblia, se te cae el mito
Y Ujú. ahora hablas con personas y dices, yo no quiero saber nada. ¿No quieres saber nada? Nada. Nada. No, Bueno, no, no quiero saber nada. No mira, quiero, algo no que me me hables pasó. de nada ya. Ya tiraron al bebé con el agua. Exacto. Mira, algo que me pasó la semana pasada, comencé una clase um, que viene siendo consejería en la diversidad cultural, Ujú. ¿me entiendes? Entonces, una de las tareas, por así decirlo, era discutir acerca del principio de la regla de oro, el principio de la regla de oro bajo los principios de la consejería multicultural. ¿Me Para entiendes? aquellos que no sepan, Alex, dinos lo que es la regla de oro. Que se encuentra en el Sermón del Monte, pero se encuentra en otros escritos fuera de la Claro. Biblia también. Sí, la regla de oro es trata a los demás como tú quieres que te traten a ti mismo, básicamente. Ujú, Entonces era analizar esa regla de oro a través de los principios de la consejería multicultural, ¿me entiendes? Hubieron varias cosas que me di cuenta. Uno de los estudiantes, yo hice un comentario y entonces la idea es que uno va comentando, interactuando los diferentes estudiantes, ¿no? Uno de los estudiantes que tenemos muy buena relación, él me comenta y estaba hablando acerca de cómo el cristianismo nacionalista muchas veces es el que menos aplica la regla de oro, por así decirlo, ¿no? Ha perseguido mucha gente, todas estas cosas. Y entonces, sin embargo, cuando él me está diciendo ese punto, que es muy válido, inconscientemente, digo yo inconscientemente, porque creo que es algo que tiene el cristianismo dentro de su programación mental, por así decirlo, él me ujú. dice, aunque sería bueno que todo el mundo fuera cristiano, ¿me entiendes? Algo así me dice. Y yo por dentro de mí, eso me hizo pensar muchísimo y me hizo darme cuenta de muchas cosas, ¿me entiendes? Por ejemplo, la misión del cristianismo es precisamente esa, es convertir a todo el mundo al cristianismo, ¿me entiendes? Ujú, Sin embargo, cuando tú analizas eso, tú empiezas a pensar, lo peor que le pudiera hacer a la humanidad es que todo el mundo fuera cristiano. Es ujú. lo peor que le puede hacer a la humanidad. Y no estoy hablando solamente del cristianismo, lo mismo puedo decir que todo el mundo sea islam, o que todo el mundo sea de una sola religión, ¿me entiendes? O que todo el Claro. mundo tenga un solo libro como referencia o como libro sagrado, o que todo el mundo tenga un solo partido político, o que todo el mundo sea de una misma raza, o que tenga una misma cultura, ¿me entiendes? Cuando tienes Ujú, ese tipo de cosas, es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Lo mejor que tiene la humanidad es su diversidad, ¿me entiendes? Y una ujú, vez que tratas de quitar esa diversidad, estás destruyendo la humanidad, o la riqueza que tiene la humanidad, o todo lo bueno que tiene la humanidad, ¿me entiendes? Entonces yo le respondí, mira, si te soy sincero, yo creo que no debería todo el mundo ser cristiano. Me alegro de que todo el mundo sea cristiano y espero que ojalá nunca la humanidad llegue a ser cristiana. ¿Me entiendes? Y como digo ujú, cristiano, lo digo lo mismo, ujú, cualquier otra religión, ¿me entiendes? Porque es quitarle toda la riqueza a la humanidad. Ahora, no solo eso, ponte a pensar en la regla de oro. Fíjate, la regla de oro dice, ah, trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. ujú. Ahora, cuando tú estás diciendo eso, tú estás asumiendo de que tú tienes el concepto correcto de cómo ser tratado y estás desechando cómo otras personas quieren ser tratadas. Fíjate Ujú. que la regla de oro, incluso por todo lo bueno que uno pueda sacar de la regla de oro, no está teniendo en cuenta las culturas y los deseos de otra persona. ¿Me entiendes? Porque yo te voy Debería, a tratar a ti es como bajo que, mi concepto. Te estoy tratando bajo claro. mi frame, mi cuadro de lo que es correcto, de lo que está bien, de lo que es bueno. Y no estoy tomando en cuenta cuál es lo que tú entiendes que es bueno o cómo tú quieres ser tratado. ¿Me entiendes? Mm. O sea, cuando leemos la regla de oro, entiendo lo que quiero decir. Entiendo lo que quiero decir. Creo que la mayoría lo interpretamos y claro, es lo que hablas. Una cosa es cómo realmente lo estamos interpretando o como yo, por lo menos cómo lo interpreto yo. Y otra cosa es exactamente lo que dice. Si sigues exactamente por lo que dice, eh, trata a otros como tú quieres ser tratado. Por En ejemplo, algo realidad, tan sencillo. como yo lo interpreto, que no es lo que dice, si lo tomamos de esa manera literal, como yo lo interpreto es, trata a otros como tú quisieras ser tratado si estuvieras en su situación, en su influencia, en su cultura, en su estatus. En otras Exacto. palabras, trátale a él como
él quiere ser tratado. Exacto. Por ejemplo, vamos a ponerle nombre a ese cómo quieres ser tratado. Vamos a decir, Ujú, trata con respeto a otra persona como tú quieres que te respeten a ti. ¿Me entiendes? ujú, Ahora, ujú. pero mi concepto de respeto es muy diferente al concepto de respeto que puede tener la otra persona. ¿Me entiendes? Claro, En mi cultura, respeto no tiene nada que ver con que me hables alto. claro. Porque yo soy cubano y todos hablamos alto, ¿me entiendes? Pero en otra Ujú, cultura, hablarle alto a otra persona o hablarle cerca o acercarte mucho a ella significa una falta de respeto. Entonces, yo estoy pidiendo, o sea, yo estoy queriendo algo bueno, entonces de tratarla con ujú. respeto, pero al final estoy poniendo mi norma de respeto por encima de la norma de respeto de esa persona. No estoy teniendo Claro, en cuenta lo que es respeto para ella, simplemente claro. lo que es respeto para mí. ¿Me entiendes? Que es la esencia en realidad de la norma de oro. En realidad es la esencia en sí, pero como tú dices, uno lo puede leer en su literalidad de cómo está escrita. Y por ejemplo, el respeto a según qué cultura asiática es no mirarles a los ojos. Y sin embargo, Ahora, también date cuenta de algo, Oscar. para La nosotros, si no regla nos de miran a los oro. ojos cuando nos están hablando, decir, ¿pero por qué no me miras? ¡Mírame! Exacto, exacto. Pero la regla de oro, en su contexto, fue escrita para una comunidad donde todos eran judíos, Claro, para la misma cultura, las personas que claro, tenían exactamente la misma cultura y los mismos principios culturales. Entonces, en el claro. cristianismo se trata de llevar a todo el mundo y estás perdiendo el sentido, porque con ese sentido no fue el que se dijo. Se dijo con el Claro. sentido para una cultura específica, donde las personas yo podía tratar con respeto porque yo sabía lo que significaba respeto dentro de mi cultura. Ujú. ¿Entiendes? Por eso me gusta mucho la definición de es Juan Ramón Junquera, que dice lo de jesuano, cuando habla de jesuano, porque claro, es que llega un momento en el cual la palabra cristianismo está tan corrompida por siglos y siglos y siglos y siglos que, que cuando hablamos de la regla de oro, la regla de oro la llamamos una regla cristiana porque se encuentra en el Sermón del Monte. Pero si tú lees a Confucio, Confucio va a decir en alguna u otra manera lo Ujú, mismo, pero como lo dice Confucio, no es cristiano. No, no es cristiano porque el cristiano tiene que estar dentro de un canon bíblico. Entonces, ¿qué es cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Si tú vas a un restaurante, si tú vas a un restaurante chino y te dan al final las cookies, estas cookies al final que tú rompes la cookie y tienes el mensajito dentro y te pone Confucio o Lao Tse, ¿no? Haz al prójimo el bien de la misma manera que quieres que el prójimo haga el bien para ti. Confucio. Ah, fíjate, eso no es cristiano. Bueno, no es cristiano porque viene del confucianismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Entonces, eh, jesuano. Ya, pero ¿qué es jesuano? Porque Confucio tampoco era jesuano. O sí, o jesuano no es una persona, jesuano es un concepto. Es una esencia. Es un... ¿Qué tratamos de definir con ello? ¿Me entiendes? A lo que quiero decir. O sea, para muchos en estos momentos la palabra cristiano está asociada con tantas cosas negativas y muy poquitas positivas. Entonces, las definiciones han de ser cambiadas. O sea, y para mí, una de las cosas que yo, en mi mente, digamos, para hacer esa diferenciación, no uso el cristianismo, para hacer esa diferenciación le añado el cristianismo denominacional, cristianismo eclesiástico, con una tradición eclesiástica denominacional, etcétera, etcétera, a distinción de lo que podemos llamar un cristianismo de principios que son no exclusivos a una denominación cristiana, sino que son universales para el beneficio de toda una humanidad. Y eso es totalmente irrelevante si son practicados por una persona que se hace llamar cristiana, por una persona que se hace llamar judía, por una persona que se identifica como ateo, por una persona que se identifica como hindú. Es totalmente irrelevante, porque el principio en sí de fraternidad, de respeto, etcétera, va más allá del nombre que
con lo que tú lo identifiques. Yo eso lo identifico con el cristianismo, yo eso lo identifico con el hinduismo o con el confucianismo o lo que sea. Es totalmente irrelevante. Es un principio cuyo cartelito se le ha puesto un humano. Porque el ser humano es muy bueno para poner los cartelitos, pero muy malo en hacer la esencia. O sea, el cristianismo se apodera de la regla dorada. El confucianismo se apodera de su versión de la regla dorada. El islamismo se apodera de su versión de la regla dorada. Pero ni el cristiano hace la regla dorada, ni el chino hace la regla dorada, ni el musulmán hace la regla dorada. Somos fantásticos para poner letreritos, pero pésimos a la hora de hacerlos, digamos, de practicarlo, de ponerlo en práctica, de respetar al otro, ¿no? Claro, hay una frase en inglés que no sé si te lo habrás escuchado, pero a mí cada vez me hace mucho más sentido y la trato de repetir en muchas ocasiones dentro de mi día a día. Es humankind be both, Ujú. ¿me entiendes? Yeah. O sea, en inglés donde hace sentido, en español no hace ningún sentido, ¿me entiendes? Sí, Porque, ¿qué pasa? Humanidad en inglés, humankind. Pero humankind son dos palabras que están unidas, es human and kind. Entonces, human es humano y kind es amable. Entonces, amable. prácticamente sé las dos cosas, ¿me entiendes? Sé, la naturaleza humana es humankind y es saber que eres humano, pero también ser amable, ¿me entiendes? Y Sé lo puedes amable. tratar contigo mismo. Cometes un Claro, error, trata de ser humankind contigo mismo. O sea, eres humano, vete como un humano. O sea, cometes claro. errores, todos cometemos errores y sé amable contigo mismo. Igual si otra persona comete un error contra ti, es lo mismo, humankind. O sea, Ujú. entiende que es un humano y entiende que Eh, tienes que ser amable con ella también. en, Trátalo en- como en- humano. en castellano no es tan obvio, pero Claro, está ahí también, porque cuando una persona comete una atrocidad, un genocidio, le decimos, ha perdido su humanidad. humanidad, exacto. Ha perdido su humanidad. Entonces, humano, ten humanidad, podríamos decirlo así, aunque no sale tan bien, que es como en inglés, no, humankind, humano, sea amable. Ujú. Entonces, cuando hablamos de en qué creo entonces, fíjate que hablaba recientemente con unos amigos y me preguntaban de la figura de Jesús, ¿no? Con respecto a si qué aspectos son mitológicos, qué aspectos no son mitológicos en esa figura. Históricamente, la figura de Jesús, o sea, el hombre de Jesús, el hombre Jesús, históricamente está reconocido que existió. Ahora, que el Jesús que nos llega a nosotros tiene filtros y filtros y filtros hasta el punto en el cual el debate de Jesús se ha convertido en un debate de su divinidad, esa divinidad, uno con el Padre en la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les decía a estos amigos, hay suficientes lecciones. A mí el Jesús humano me queda grande, el Jesús humano me queda grande, como para que encima yo me ponga a divagar de el Jesús divino. El Jesús humano me queda grande. ¿A qué me refiero con que me queda grande? Un Jesús humano que dice, ama a tu enemigo, a mí ese Jesús ya me viene grande. A mí ya me viene grande. Como para yo adentrarme en el mundo metafísico de la divinidad. Y me doy cuenta que ese estudio metafísico de la divinidad, donde ha habido guerras internas denominacionales de si la Trinidad, si la no sé cuánto, tal, en realidad, ¿sabes? Estoy casi convencido de que es una excusa para no, para no ponernos para no poner las manos en la masa y empezar a amasar. ¿Estoy yo amando a mi enemigo? ¿Estoy yo respetando a mi vecino? ¿Estoy yo...? O sea, y la excusa es, vamos a estudiar de la divinidad, vamos a estudiar si Jesús existía antes, después, si fue un ser creado o unigénito, si fue eterno con el Padre, etcétera, etcétera. Pura excusa. La Ya. teología se convierte en una excusa para ser tan literado en las cosas celestiales
que soy tan incompetente en las cosas terrenales y se convierte en una excusa. El O sea, estudio de la Biblia se convierte en una excusa que me aparta para respetar a mis hijos, para apoyar a mis hijos, para apoyar a mi esposa. eh, pero puedo estar dedicando horas a estudiar la Biblia. Y puedo predicar de esa misma Biblia, estar gritando a la familia de camino a la iglesia, predicar de esa misma Biblia, dar la mano a toda la congregación y la religión se convierte en una excusa para no vivir las cosas más básicas, que ya no es interdenominacionales, sino es como, como decías, ¿no? Es la humanidad en sí, los principios de humanidad. Entonces, ¿en qué creer? Pues claro. en eso sería una de esas cosas. En los principios básicos de humanidad. Ujú. Fíjate, hay una cosa que tú decías mientras estabas hablando eso de que es Jesús humano me queda tan grande que para qué quiero pensar en uno divino. Prácticamente, ¿no? Y si Mm, te das cuenta que te pones a pensar, solo el cristianismo o diviniza a su maestro, ¿me entiendes? Porque, por ujú. ejemplo, en el Islam nadie diviniza a Mohammed. Mohammed es Bueno, profeta de profetas, es cierto. ahí no estoy de acuerdo, Alex, Vamos, vamos, porque entre si comillas, tú, vamos. entre comillas, porque si tú hablas mal de Mahoma o Pero Mohammed, hay una diferencia entre Mohammed y Alá, sí, marcada, sí, 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 ¿me sí, entiendes? En el cristianismo entre Jesús y Dios no hay diferencia. correcto. Por lo menos En el judaísmo en muchas áreas más ortodoxas del cristianismo no hay diferencia, sí. En el judaísmo, exactamente lo mismo. O sea, nadie diviniza a Moisés, a pesar de que pudiéramos verlo como, como una gran figura y todas esas cosas, pero hay una gran diferencia entre Moisés y Jehová, por así decirlo, o Dios, o Ujú, Yahweh. Lo mismo pasa ujú, en en el budismo. O sea, en el budismo, Buda fue un gran maestro. O sea, el seguidor de Buda no diviniza a Buda, tampoco el seguidor de Confucio diviniza a Confucio. Todas esas cosas, ¿me ujú. entiendes? Simplemente lo ven como un gran maestro. Es el cristianismo el que más se enfoca en divinizar a su maestro. Ahora, El que ha dado otra vuelta de página, digamos. Ha dado otra y vuelta más lo pelea, y más claro. lo pelea, Y por más así lo decirlo. pele- y lo más lo pelea, tienen más peleas internas al respecto. Sí es cierto que, por ejemplo, el Islam, y esto es una de las cosas que muchas personas, incluso dentro del Islam, desconocen, el Islam es un bioproducto de el cristianismo gnóstico. O sea, tenemos las diferentes ramas del cristianismo en los primeros siglos. Tenemos el cristianismo paulino, que es, digamos, el que a día de hoy es el más ortodoxo, el cristianismo paulino, pero teníamos también el cristianismo judaico, que se amalgama finalmente a ese cristianismo paulino, los que se amalgaman y los que no se amalgaman vuelven a un judaísmo más radical. Luego tenemos un cristianismo tocado hasta cierto punto por eh, grupos célula de los esenios. Y luego tenemos un cristianismo gnóstico. En ese cristianismo gnóstico, Jesús es un maestro tipo Confucio, Jesús es un maestro tipo Mahoma o Mohammed. Eh, es por eso que cuando tú lees el Corán, Jesús es un profeta. En el Corán, Jesús es un maestro enviado por Dios, pero es un maestro, no tiene esa divinidad. Entonces dices, bueno, esa divinidad, el Islam no le da esa divinidad. No es el Islam, es otra rama del cristianismo, que es el cristianismo gnóstico, de donde los escritos de ese cristianismo gnóstico se basa la representación. O sea, tú cuando lees el Corán y el Corán habla de Jesús, la narrativa de Jesús en el Corán es de los escritos gnósticos cristianos que son interpretados por el Corán como, vale, esa es la línea que nosotros aceptamos. Pero viene del cristianismo. O sea, es una versión del cristianismo. Es otra versión, pero no es la versión más popularizada en ese caso, ¿entiendes?
Entonces, y lo de no idealizar, entre comillas, sabemos, por ejemplo, que, a ver, el estudio de Moisés, ha habido comentarios que me han mandado por Claro, WhatsApp. Y por yo supuesto. digo, a ver, y en el judaísmo rabínico, Moisés no solo fue resucitado, como nos lo muestra en el libro de Enoch, de ahí, o sea, no solo fue resucitado por la tradición rabínica, sino que aparte de ser resucitado, Moisés no es un dios, no es Dios o no es un semidios o un demidios, pero Moisés es un ángel, porque a Moisés, tras la resurrección, en la tradición rabínica, se le dan alas. Se le dan alas. Nosotros somos representados como humanos, como animales, pero a personajes como Moisés tiene alas. Moisés es un personaje en tradición rabínica angelical. Y, y claro, o sea, no es Dios, y ahí te doy la razón, que en el cristianismo más ortodoxo, o sea, se ha doblado, se ha dado otra vuelta de página, se ha dado otro doblaje, más, pero sí que es cierto Claro, que, la por ejemplo, idealización es otra la cosa. idealización, la Ya. idealización, sí, la idealización, por ejemplo, a Buda, yo tengo amigos en el hospital que son budistas y además muy, muy aférrimos a ello. No budistas de Hollywood, ¿eh? No porque los budistas de Hollywood, yo soy budista, sí, ¿qué de Buda? Bueno, la respiración, hago yoga, hago ejercicio, no, no, eso es ir al supermercado y elegir lo que te dé la gana. Eso no es budista. Los que yo conozco a dos. Estos son budistas budistas, o sea, son del norte de la India y son budistas budistas. Y cuando te das cuenta, el budismo, te das cuenta que dices, a ver, espera, espera, que aquí no hay religión perfecta. No hay religión perfecta. Aquí tienen sus guerras internas, Por sus supuesto. teologías internas. Por eso te digo que si la humanidad llega a ser de una sola religión, es lo peor que le puede pasar. Lo peor, Sea cual lo peor. sea cual sea la religión. Ujú. Mira, ¿qué te parece si ahora abrimos los micrófonos también para nuestros amigos que nos están acompañando para sus preguntas? Y así expandimos también más el tema, pero usando también las dudas y comentarios que hayan podido generar o que ya tengan ellos en su mente. Déjeme